tal? Muy buenas noches tengan todos. Nosotros somos los Rorros de Coacalco. Estamos sintonizados por Radio Utopía y estoy de la mano con mi compañero Derek. Saluda, Derek. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi buen Edgar. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y pues estamos aquí en nuestra segunda transmisión de la Primera Guerra Mundial, datos curiosos, y vamos a mencionar a los comentarios que nos dejaron en la emisión pasada. Sí, exactamente, vamos con el usuario NibresX2124 y nos comenta lo siguiente. En la película Sin Novedad al Frente se cuenta que los soldados alemanes iban con toda la ilusión y emoción del mundo, pero cuando llegaron a las trincheras se dieron cuenta de una realidad muy diferente. Y sí, en efecto, mi estimado Nibres, eran unos jóvenes que yo creo que todavía no tenían ni 20 años, pero ellos todavía iban con la ilusión de combatir en la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que fue grandioso para ellos, y pues resultó que estas personas, estos chicos, tenían una perspectiva muy buena de la guerra, y cuando estuvieron en la guerra sucedió otra cosa que ya no les gustó tanto a ellos, que todo el grupito de amigos iban hasta llorando, ya querían regresarse, ya querían hasta suicidarse. Y bueno, ¿tú qué comentas, Derek, de todos estos chicos que ya de la película de Sin Novedad en el Frente? Pues fíjate que habla mucho sobre la realidad porque así era exactamente en la guerra. O sea, los muchachos, como te comentaba en la emisión pasada, pues eran mandados y sin algún conocimiento previo o alguna experiencia. Y al llegar al campo, pues ahora sí que era como que muy diferente. Ellos decían, pues nada más llego, agarro un arma, le disparo al enemigo ya, pero era todo muy diferente, era muy devastador, ¿sabes? Sí, exactamente, pues todo era muy devastador, como tú lo mencionas, Derek. Y pues bueno, vamos a dar menciones a otras personas más adelante en la transmisión del programa durante la hora que estamos aquí, de 7 a 8. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que hablamos la semana pasada, el día martes, que fue la preguerra, que ya muchos países ya se estaban preparando para un conflicto bélico, que ya sabían que se avecinaba, pero aún todavía no se reflejaba ya directamente con un país contra otro, hablando bélicamente. Y pues bueno, ya todo el mundo ya se estaba preparando para un conflicto ya con otros países. Y bueno, compañero Derek, platícanos un poquito sobre lo que sucedió ya partiendo de la Primera Guerra, o cómo fue un poquitito, qué fue lo que detonó la Primera Guerra Mundial, nada más para recapitular rápido lo de la transmisión pasada. Sí, claro, pues fíjate que ya había pues tensiones, ¿no? Antes de que se suscitara la guerra en 1914. Entonces, el detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando por Gabrielo Príncipe. Y ya eso fue como que el detonante que hizo que los países empezaran poco a poco a involucrarse, pero en sí había sido como que Serbia y Austria. Sí, exactamente como tú lo mencionas, la muerte de este archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro fue lo que ya detonó que los países ya estuvieran todos en un conflicto bélico, y fue el parteaguas del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, aquí tenemos ya otra mención sobre el primer tanque de guerra, o conocido como el coche de guerra, que fue en 1915, llamado el Mark, que sí fue muy bueno para todas las naciones que luego que lo utilizaron para este conflicto bélico, ya que pues bueno, de eso a una bala pues era mejor tener un tanque de guerra a tener varias balas, ¿no? Incluso pues era mejor tener un tanque, un coche de guerra ya blindado, a tener pues varias balas. O sea, la bala era para el humano y pues no ibas a destrozar un tanque de guerra con eso. ¿Tú qué opinas, Derek? Sí, claro, pues como te mencionaba igual en la emisión pasada, o sea, hubieron varios pues prototipos del tanque, ¿no? Del primer tanque, el cual fue el Mark I, como tú comentas, el Tritón, que también fue uno de ellos. Pero también me gustaría que habláramos del otro dato que mencionamos, que fue lo del gas mostaza. Sí, claramente, el primer ya arma química, mejor dicho, arma química que ya se presentó, y esto gracias a que causa muchísimo daño y dolor para el ser humano, y esto ya se implementó para lo que fue la guerra de trincheras.
Y pues bueno, continuando con este nuevo capítulo de esta nueva semana, de este nuevo martes, les vamos a hablar sobre lo que fue la guerra de trincheras, vida en las trincheras, la muerte sobre las trincheras y las enfermedades que conllevaron estar en una trinchera, y también algunos datos curiosos y menciones de otros comentarios más adelante. Y pues bueno, Derek, platícame un poquito sobre lo que sucedió en la guerra de trincheras, por favor. Pues fíjate que es muy interesante porque la guerra de las trincheras fue, o sea, para que todo el mundo conozca lo que es una trinchera, o sea, cavaban tierra, caminos como de tierra de aproximadamente unos 2-3 metros de profundidad, para que los aliados de cualquier bando, pues, se refugiaran ahí para los contraataques del enemigo. Sí, claramente, ya no estabas como que tan expuesto al enemigo, ya que pues era en un campo muy muy abierto, ya no estabas tan expuesto, ya no te cubrías con los árboles, ya no te cubrías con arbustos o con rocas, sino ya estabas en el subsuelo a un nivel de 2 o 3 metros, y eso hacía que tú como soldado ya no estuvieras tan expuesto a las balas del enemigo. Las fosas de los que los soldados cavaban eran aproximadamente de 1 kilómetro, o sea, de 1 kilómetro de distancia, para que todo pudiera moverse. Incluso todas estaban muy conectadas una con otra, para que todos los soldados pudieran moverse de una manera ágil y de una manera muy rápida, también hasta para llevar los mensajes con otros tenientes, con otros capitanes, coroneles, para llevarlos muchísimo más rápido. Y es lo que te digo, o sea, ya no tienes que estar expuesto al fuego enemigo. Sí, incluso fíjate que las trincheras a veces trataban como que de conectarlas como que más hacia las fosas enemigas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que aquí hacían algunos militares, por ejemplo, de Cabo Primero o así, como bien mencionabas, era, por ejemplo, transportar los mensajes, algún tipo de armamento, comida o así. Incluso, por ejemplo, llevaban a sus compañeros heridos. Y dándole mención al siguiente capítulo, que es Vida sobre las trincheras, a lo mejor sonará muy triste, muy feo, el que a un soldado, ya sea británico, alemán, francés, inglés o lo que ustedes deseen, nada más se le daba de vida 1 a 2 semanas dentro de una trinchera o dentro de la guerra, ya que no había mucha esperanza de vida para ese soldado o para los soldados que estaban ahí. Tristemente, sí, realmente es algo muy, muy lamentable para cada soldado que estuvo ahí en las trincheras, en las fosas. ¿Sí o no, mi compañero Derek? Efectivamente, porque, como te mencionaba en el programa anterior, los soldados que pues se postulaban para ir a la guerra no se les decía, oye, ¿sabes qué? Vas a durar tanto tiempo. O, por ejemplo, que les dijeran, ¿sabes qué? Te vas a enfrentar ante esto. O sea, todos iban con un conocimiento muy, muy poco, muy vago, ¿no? Y era como de, oye, pues no sabes a lo que te enfrentas. Incluso lo que mencionábamos ahorita de lo de las trincheras, ni siquiera sabían ellos cómo protegerse de los ataques enemigos, porque incluso ya habían ataques aéreos. Sí, exactamente. Y a todo esto había un cierto porcentaje de cada uno, o sea, del 15% de vida era la línea del frente, el 10% la línea de apoyo, el 30% línea de reserva, el 20% pues el resto que pues estaba como pues ahí disperso, y el 25% esto entraba los que estaban en hospitales, viajando, permisos, entrenamiento, etcétera. O sea, al final de cuentas todos tenían, o sea, ni siquiera nadie llegaba a un 50%, 60% o el 100% de vida, sino que todo el mundo tenía ya un porcentaje destinado de vida para cada soldado. Y es muy triste saber esa parte. Y ustedes, a ver, ¿en qué porcentaje de lo que les acabamos de mencionar estarían dentro sobre la vida en estas fosas? A ver, se los voy a volver a repetir, que es el 15% línea del frente, 10% línea de apoyo, 30% línea de reserva, 20% resto y 25% están en hospital, viajando, en permisos o entrenamiento. ¿Ustedes en qué porcentaje creen que estarían si se trasladaran a la Primera Guerra Mundial? ¿Tú en qué porcentaje estarías, mi querido Derek? Es complicado decirlo porque yo te pudiera decir, pues un 30% o un 20%.
pero como habían ocasiones en las que los batallones, o bueno, los conflictos eran como que muy devastadores, tú decías, no, pues yo puedo decir, ay, un 25, pero ¿qué tal que ese 25 se reducía a un 5%, ¿no? Aunque tú quisieras decir, ay, un 10%, pues las probabilidades podían ser muy pequeñas. Sí, exactamente. O sea, y yo sinceramente yo me consideraría, y en el mejor de los casos, en el 25% estando ya sea viajando o con permiso, ¿sabes? Porque, o sea, estando viajando o con permisos ya no estabas dentro de un país de donde está la guerra, ¿no? O sea, ya estabas de donde tú eres, de tu nación, ¿no? Entonces, pero sí como comentas, que había veces que el mismo hospital quedaba a unos cuantos kilómetros de donde estaba el frente de guerra, y a veces ya con, que te digo que ya estaba el tanque, podían destruir a larga distancia ese hospital de reserva, y pues era muy peligroso realmente ya estar dentro del mismo círculo, ya era muy peligroso. Yo consideraría que me gustaría estar como en el 25%, porque si no, sí, se estaría más fuerte estar yo en línea del frente o línea de apoyo o una línea de reserva. Porque ahí sí la esperanza de vida nada más era del 15%, 10%, 30%. Entonces se va reduciendo mi esperanza de vida estando en un campo de batalla. Mejor preferiría estar en un 25%, ya sea en hospital, viajando o con permisos. Y una anécdota muy personal fue que cuando yo era niño a mí todavía me gustaba que mi mamá me comprara mis soldaditos y aventarles piedras con otros amigos, ¿no? También. Y eso nos hacía como transportarnos a la Primera Guerra Mundial, aunque pues siendo un niño aún no sabía nada de este conflicto, y hasta que ya tuve una edad de conciencia donde ya sabía lo que sucedió en esos años, en el siglo pasado también. También hay juegos de guerra que son muy muy buenos, incluso ustedes jóvenes entre los 15 a los 25 o todavía 30 años que compran juegos de guerra, ya sean los Call of Duty, Medal of Honor y todos sus derivantes, sabrán de lo que estamos hablando, ya que estos juegos son realmente muy buenos. Y gracias a estos juegos que las compañías han inventado, podemos transportarnos hacia esos años de bélicos que hubo en la Primera Guerra Mundial. O sea, es algo muy sorprendente. ¿O tú los has jugado, mi querido Derek? Sí, algunos sí los he jugado, pero no solo pues videojuegos, también han sido películas, documentales, como en este caso lo que te mencionaba la emisión pasada, La Mujer Maravilla, o ahorita me acordé también de una película que se llama 1917, que también abarca mucho sobre lo de las trincheras. Por ejemplo, el muchacho que es el protagonista es encargado de enviar un mensaje, no recuerdo a quién, pero tiene que recorrer todo el camino de las trincheras. Incluso hay una parte donde llega como a unas trincheras que están abandonadas y está lleno de cadáveres. Sí, exactamente. O sea, imagínate también llegar en ese punto, en ese momento donde tú vas recorriendo las trincheras y está todo ya lleno de cadáveres, cadáveres que ya deben de llevar quizá algunos días o incluso hasta semanas. O sea, ¿te imaginas el olor que el cuerpo humano desprende al ya estar completamente putrefacto? O sea, es algo también muy traumante para estos soldados que incursionaron en la guerra, porque también regresan muchos con traumas psicológicos, incluso hasta llegan a suicidarse, o también se hacen como terroristas aparte. O sea, porque ya no quedan bien de su mente, que ya no diferencian entre si está bien o está mal el estar matando a las personas. Quizá para ellos en la guerra está bien matarlos, ¿no? Pero ya en una vida normal ya no. ¿O ustedes qué consideran, público que nos está escuchando? ¿Es considerable, muy bueno, o cómo lo toman ustedes, que un soldado mate por matar? O sea, que sea muy bueno, o que nada más está cumpliendo con órdenes. Eso sería una muy buena pregunta para los que nos están escuchando. Y por favor, comenten sobre su respuesta en la sección de comentarios aquí abajito, por favor. Y antes de ir a un corte informativo y presentar a otras emisoras, mi compañero Derek les va a dejar una muy buena frase. Claro, la frase dice así: viejos que sí conocen y se odian mandan a matar a jóvenes que no se conocen y tampoco se odian. Esta frase fue dicha por el periodista Eric Hartman. Exactamente, es una frase muy buena, del cual, ¿por qué estamos peleando una guerra si yo no conozco a la otra persona y esa persona tampoco me conoce a mí?
Pero díganme, ¿qué hubieran hecho ustedes? Todo esto es un ideal, nada más, de personas con mucho poder. Pero de todo esto nada más es un ideal, que personas que nada más tienen o no tienen nada, tienen que pelear por ellos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Vamos a un corte comercial muy rápido y ahorita regresamos con los Rorros de Coacalco y estamos aquí, recuerden, de 7 a 8 pm cada martes por Radio Utopía. Aquí estoy, pidiendo perdón, no obstante que sé que iré al infierno. Esta es una de las frases de una de nuestras asesinas seriales, de las cuales hablaremos el jueves, a las 8 de la noche, en Psicosis Mortal por Radio Utopía. La radio es mágica, como un caleidoscopio de imágenes sonoras. El sonido te hace sentir miedo, amor, tristeza y alegría. Las voces se convierten en historias y el sonido te transporta a un lugar en donde nada es imposible. El Rincón Abstracto te ofrece ese viaje. Sintonízanos todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, solo en Radio Utopía. En Radio Redger, no solo escuchas, te conectas. Abordamos temas sociales e informativos que te mantendrán conectado con el mundo. Siente la conexión. Siente Radio Redger. Y bueno, regresamos de nuevo a la transmisión de los Rorros de Coacalco. Estamos aquí hablando sobre la Primera Guerra Mundial. Ya saben, vamos a retomar un poquito lo que estamos hablando para que las personas que nos están sintonizando y no llegaron a escuchar nuestra emisión, estamos hablando sobre la Guerra de Trincheras. Y esto, pues bueno, la Guerra de Trincheras nada más era para que no estuvieran a cubierto los soldados del enemigo, que no estuvieran en un campo ya libre y que pudieran esconderse y también llevar mensajes, informes o incluso el comentario que nos dejó Nibrex X.2124 de la película Sin Novedad al Frente, que él nos cuenta que es igual una película muy semejante a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, sobre todo esto de las trincheras y sobre todo los soldados que estaban dentro de ellas, dentro de estas fosas, que era muy triste y muy peligroso todo ello. Es lo que estamos retomando ahorita para todos los que no nos escucharon, y también sobre la vida de las trincheras, que era muy reducida, compañero Derek. Sí, claro, como decíamos hace rato, los porcentajes de la calidad de vida de los soldados, por ejemplo, el 15% que era la línea del frente, el 10% la línea de apoyo, etcétera. O sea, todos estos porcentajes iban ya sea que en aumento o en disminución, pero era más el porcentaje mínimo que podían como que sobrevivir estos soldados en las trincheras. Sí, incluso aparte les daban de 1 semana a 2 semanas a cada soldado para que no muriera. Entonces se reducía mucho su vida. Suena muy triste y muy feo, ¿no? Pero sí se reducía su vida a 1 o 2 semanas, o también a un cierto porcentaje, como ya lo comentó mi compañero Derek, se reducía muy poquito. Me informan ahorita de la cabina de nuestros ingenieros de audio que tenemos una llamada de un tal Luis que nos quiere compartir algún relato que él tiene sobre la Primera Guerra Mundial. A ver, vamos a sintonizarlos contigo, Luis. ¿Qué nos estás diciendo? Bueno, no manches, neta, aceptaron mi llamada. La neta, o sea, estoy un poquito nervioso, no se los voy a mentir, porque no esperaba que iban a aceptar mi llamada. Y pues, ¿qué creen? Que sí tengo de hecho algunas cuantas anécdotas acerca de la Primera Guerra Mundial, solo que lamento si se escuchó un poquito mal, si es que por ahí tienen algún problema con mi audio, pero es que ya se imaginarán, voy conduciendo. Pero en fin, podríamos decir que pues la Guerra Mundial y yo tenemos cierta historia por ahí, ya que a mí me encantan los relatos de las guerras, y más en particular de esta. ¿Por qué? Porque hace unos años ya, como por el 2016-2015, yo siempre he sido un fanático de los videojuegos, pero ahí conocí Battlefield 1, el cual para mí fue como pues mi primera inducción hacia estos temas. La verdad es que yo antes lo veía de una manera súper superficial y no sé, como que me daba igual toda esta onda. Pero ya a partir de ahí, desde que jugué este videojuego, el cual es buenísimo, o sea, se los recomiendo, pues empecé a comprender un poco más del tema, además de ponerme pues en la piel de las personas y los afectados. La Primera Guerra Mundial
vaya que fue un suceso sumamente trágico para toda la historia de la humanidad, pero siento que vino a cambiar unas cosas, obviamente para bien y para mal, ya que hubo avances tecnológicos y tal, pero nada quita pues todas las atrocidades que sucedieron aquí. Digo, al fin y al cabo estamos hablando de vidas humanas, de pérdidas, de un sinfín de cosas tanto buenas como malas. Pero sí, ¿qué creen? Que sí, desde que tenía mis 15 añitos me empezaron a interesar estos temas, y hasta la fecha ahorita pues he investigado un poco más, he tratado de conocer más de estos temas, de indagar y de ir más allá, ya que al fin y al cabo pues la historia es algo que el humano trae consigo, y como dicen por ahí, es un dicho muy famosillo que no recuerdo quién me lo había dicho, pero el chiste es que el humano no puede corregir su historia, ya que sin esta pues prácticamente no habría nada. ¿Cómo ven? No, pues muchísimas gracias a ustedes, Derek, Edgar, gracias, en verdad, neta, qué nervios. Y pues igual quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los espectadores de Los Rorros. ¡Nos vemos! Muchas gracias, Luis, que nos comentaste que hiciste un gran esfuerzo por marcar aquí a la cabina de Los Rorros de Coacalco. Ya saben que si ustedes quieren marcar, pues aquí está el número, es 55 19 69 87 30. Se los volvemos a repetir, el número es 55 19 69 87 30. Este número es con el fin para que todos puedan comunicarse, y también en nuestras redes sociales de Facebook de Radio Utopía es para que nos dejen sus comentarios, sus datos curiosos, y en las siguientes emisiones serán mencionados. Y bueno, ya regresando de nuevo aquí con nosotros en la cabina, vamos a seguir hablando sobre la muerte en las trincheras. Esto decía que los servicios médicos eran muy primitivos y los antibióticos todavía no se habían descubierto. Heridas relativamente pequeñas podían ser mortales por culpa de infecciones y gangrena. Se dice que los alemanes registraron que un 12% de las heridas en las piernas y un 23% de la de los brazos ocasionaban la muerte del herido, principalmente por infección, ya que estas infecciones ahorita se las vamos a dar más adelante cuáles eran. Los estadounidenses constataron que el 44% de las bajas que desarrollaron gangrena, y esas personas terminaron muriendo. Estos soldados trágicamente murieron de una forma muy muy fea y lamentable. La mitad de los heridos en la cabeza murieron, y un solo 1% de los heridos en el abdomen sobrevivieron. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, si eres herido de una bala de guerra del abdomen, de un 100% solamente vas a tener el 1% para sobrevivir. Entonces prácticamente ya estabas muerto. O incluso desde que ya estás en la guerra, desde que ya te estás incursionando a ir al batallón, ya estás muerto. Como hay muchas series y películas que lo mencionan, que antes de ir al combate deben de ya prescindir que ellos ya están muertos, para que cuando ya estén en el campo de batalla ya puedan pelear sin piedad, matar a alguien sin piedad, hasta un cierto punto, porque también somos humanos y creo que sentimos el dolor de las personas al final de cuentas. ¿O ustedes qué consideran? ¿Que los soldados llegan a sus casas, a sus países con un problema muy grave mental, sobre ya que tienen delirios mentales, donde ya piensan que el matar está bien y hasta se vuelven terroristas? Una vez más lo vuelvo a repetir, y esto es muy triste para todos los soldados, porque regresando ya no tienen como un cuidado específico, a menos de que hayas sido de alto rango, o de que hayas hecho algo muy histórico para el ejército o para tu nación. Solamente vas a tener como un cierto apoyo del gobierno, ya sea gobierno estadounidense, gobierno alemán, gobierno inglés, británico, francés, el que sea. Nada más vas a tener un cierto apoyo, pero realmente es muy triste cuando regresan estas personas a sus casas teniendo el trauma de posguerra. Es demasiado muy triste. Y bueno, retomando sobre la muerte de las trincheras, venían las enfermedades dentro de las trincheras. ¿Cuáles eran estas enfermedades? Son 4 muy comunes que sí eran muy trágicas estas enfermedades, ¿saben?
Estas enfermedades eran conocidas como la disentería, tifus y cólera. Vamos a explicarles lo que era un poquito de cada una de ellas. El tifus es una enfermedad causada por bacterias que se transmite a través de las heces de pulgas y de piojos que habitan en la piel. Y esto era muy común en los campos de concentración, que bueno, en estos años todavía de la Primera Guerra Mundial no existía los campos de concentración como los que mencionados de la Segunda Guerra Mundial, pero también lo habían, ya que las condiciones eran muy inhumanas en cuestión salubridad. Efectivamente, pues como bien dices, mi querido Edgar, pues eran muy insalubres las zonas de las trincheras, ¿no? Cualquier lugar de ahí de la guerra, pues obviamente no contenían pues los métodos de higiene correctos, adecuados, ¿sabes? Obviamente el agua estaba contaminada, no tenían pues jabón o por ejemplo a la hora de ir al baño, tenían por ejemplo que ver cómo pues hacer sus necesidades, y incluso pues habían ocasiones en las que podían haber pues infecciones, ¿sabes? Como bien dices tú del tifus. Había pues agua estancada, o había también por ejemplo los animales, ¿no? Por ejemplo las ratas. Habían ratas, y incluso llevaban gatos para que ellos cazaran a las ratas, y así evitara pues una propagación de enfermedades, como a lo mejor una rabia, o así. Sí, claramente, o sea, también las ratas eran el principal transmisor de bacterias, que era lo del tifus, que pues son las pulgas y los piojos de los animales. Y bien como bien lo mencionas, sí habían ciertos batallones de guerra que llevaban a gatos para que los gatos mataran a los ratones y dejara de haber propagación del tifus, de los piojos y de las pulgas, porque claramente incluso hasta también los uniformes de los soldados no eran muy higiénicos, que digamos. O sea, bueno, sí, al principio te daban muy limpio, muy planchadito y todo, pero conforme fue pasando la guerra, se fue ensuciando también de la sangre de tus amigos, de los enemigos, sudor propio. Entonces al final de cuentas también era un foco de infección tu uniforme. E incluso también hay relatos de algunos soldados que preferirían mejor quitarse ya su uniforme y a veces ya combatir así casi en lo que es el short o boxer que ellos tenían, porque ya había que el uniforme ya les picaba mucho, y era por lo mismo, por las pulgas y los piojos, que el uniforme seguía manteniendo, o incluso también robaban uniformes de otros soldados que ya estaban ya pues caídos. Les robaban estos uniformes para que y agarraban el mejorcito, ¿no? O sea, que a lo mejor casi todos estaban en la misma condición, pero agarraban como el mejorcito, sí, claro, para no seguir con esa propagación y que a ellos mismos les afectaran. Y era muy triste realmente. Y pues bueno, vamos también con la fiebre de tifoidea. ¿De qué trata esta enfermedad de la fiebre de tifoidea? Más que nada se transmitía por aguas contaminadas y a través de alimentos también, y por materia de heces fecales. También te pones a pensar que en el regimiento de ahí de tu batallón no te daban agua. O sea, y si te daban agua también era agua rellenada de algún lago, de algún pozo, de algún río o de algún charco donde encontraran agua, ¿no? Porque pues igual a lo mejor no era como muy potable el agua en esos entonces, porque pues no era como la prioridad del soldado. Entonces yo creo que también esto influyó a que muchos soldados se enfermaron. ¿O tú qué piensas, Derek? Pues sí, porque como bien dices, no tenían esos recursos a la mano, porque tú mencionaste ahorita, por ejemplo, de lo de los lagos. Incluso como se encontraban en las trincheras, en lugares así lejos, así de alguna laguna, algún río, porque eso todavía era, digamos, como agua pues potable, ¿no? Dices tú, pues me la tomo ya, o incluso la podían hervir, pero si tenían suerte los soldados, pues les daban así pues agua, ¿no? Y como tú mencionabas hace rato de los uniformes, algunos tenían uniformes pues maltratados, con sangre o así, y era pues imagínate feo cargar pues con olor a muerto, a cadáver. Incluso lo que mencionas de la comida, algunos soldados no comían porque era estar 24/7 casi, estar ahí en el batallón, peleando,
Y no era como de que, a ver, prepárame aquí, no sé, unos chilaquiles así. O sea, era como de, no, o sea, al frente todo el tiempo. Sí, y también yo creo que la comida tampoco era como muy salubre en todo, o sea, en cuestión de sanidad, yo creo que tampoco era muy higiénica también en ese sentido, ya que si también la fiebre de tifoidea se transmitía en alimentos, también era muy muy feo, porque también había pues que les daban comida de, o sea, como carne, ¿no? Carne de res, de vaca, de caballo y todo eso, pero a veces venían ya contaminados también, el mismo animal ya venía contaminado con el agua que ellos bebían y esa agua pues se transformaba en bacterias para cierto tipo de animal y ya el animal ya muerto y para dárselo a los soldados ya venían contaminados. O sea, era una cadena tras cadena tras cadena de enfermedades. Incluso fíjate que también aquí lo que dices tú, si corrían con suerte de que a lo mejor cazaran algún animal, una vaca o un caballo, lo que fuera, el chiste era comer, pero también dependía si a lo mejor había algún químico, ¿no? Lo que decíamos el otro día, el gas mostaza o cloro, porque también usaban cloro como, pues así en gas para noquear a los enemigos, para atacarlos, y era pues tenía poca higiene, pues, ¿no? El agua, la comida, e incluso algunos soldados pues morían de inanición. Sí, exactamente, o sea, ya realmente todo esto era muy, muy contaminado. Y nosotros a veces nos quejamos que porque, es que el puesto de aquí de afuerita del trabajo, es que se ve muy feo, pero o sea, realmente eso es como la gloria, ¿no? O ustedes también son de los que se quejan de los locales o de los puestos de su trabajo, déjenlo aquí en los comentarios y van a ver como mucha interactividad entre todos nosotros. Pero o sea, si nosotros nos quejamos sobre los puestos que están allá afuera del trabajo, de la escuela, del hogar y todo aquello de comida rápida, imagínense estas personas que no podían como decir, pues sí, vamos a los tacos de la esquina, ¿no? O vamos a un restaurante porque hoy se nos antojó comer X comida, ¿no? O sea, no, realmente no existía eso y no lo había. Y es algo muy, muy feo para estos soldados que ellos vivieron esta parte de la guerra, esta cara de la comida también muy, muy insalubre. Y pasamos a lo que es una enfermedad también muy famosa que fue el cólera. Esto que dice del cólera es casi lo mismo que la fiebre de tifoidea. También se transmite por alimentos contaminados y aguas residuales también contaminadas del vector humano. O sea, es muy, muy similar. Incluso hasta los síntomas son muy, muy similares. Es como su hermana de la fiebre de tifoidea. Y la que sí es muy, muy distinto es la disentería, que es una inflamación de los intestinos y al ser humano le da una diarrea por el recto. Y o sea, te imaginas que ya estás enfermo, o sea, que ya tienes disentería y al momento tú de ir a un baño de ir al baño, ya estás haciendo sangre. O sea, ya realmente tu cuerpo ya está muy contaminado y ya está muy, muy deteriorado ya por dentro para que tú ya estés haciendo sangre. O sea, pues imagínate. Sí, claro, porque no es como de lo que mencionábamos hace un momento, no era como de que, tengo aquí un baño portátil, aunque sea, buscaban la manera de hacer del baño en algún lugar, incluso en las mismas trincheras, porque esto fue una de las razones por las cuales hubo poca higiene. Ahora imagínate, o sea, qué feo debió haber sido para un soldado a ir al baño, que antes de ir a hacer sus necesidades, que él dijera, no, pues tengo un dolor del estómago o me duele la parte de atrás, algo, que vaya y que vea que a lo mejor se está desangrando, y en el momento no era como de, no, pues llévenlo al campamento médico, porque como estaban ahí todos dentro de las fosas, no era como de atiéndanlo. Incluso eran muchas personas, no nada más eran que tú dijeras, somos 10 aquí y 10 hasta por allá, eran así, o sea, varias personas juntas. Y entre los disparos, los ataques, las bombas, no era como de que o atendemos a uno o atendemos el batallón o qué se puede hacer. Y pues precisamente muchos morían por hemorragias o de que no eran atendidos correctamente. Sí, o sea, también no era como el cuidado muy el cuidado tan bien, porque como tú lo mencionas, o sea, o te cuidamos a ti o cuidamos a los demás, o te cuidamos a ti, pero adelante de ti o atrás de ti hay
100 soldados que están igual o peor en la misma situación que tú. Entonces yo creo que le dan prioridad a los que todavía se podían salvar ¿para qué? Para que regresaran a la guerra, ¿no? Efectivamente. Y ya los que realmente no, ya los que ya iban sin una extremidad del cuerpo, que ya iban muy mal. En este caso vamos a suponer que la disentería de un soldado que dice, es que sabes qué, ya llegué yo con diarrea y estoy haciendo sangre. Ya sea el médico o la enfermera, que ya dictaminaban o ya dictaban que su salud del soldado era crítica y que ya no era tan necesario como salvarlo, sí tenerlo en una observación médica nada más, pero ya como salvarlo ya no, porque esto era una enfermedad, o es una enfermedad muy muy fea, de la cual en esos entonces no había como antibióticos y pues todavía no existía como la cura de la disentería, del cólera, la fiebre de tifoidea y el tifus. O sea, todavía no había un antibiótico que pudiera salvar a estos soldados, desgraciadamente. Sí, claro, y fíjate que si no morían en el campo de batalla por alguna bomba, algún disparo, morían de alguna enfermedad. Y lo que mencionas, algunos que sí les daban esa cierta atención médica, pues llegaban a veces hasta en condiciones deplorables, porque como la zona en la que ellos se encontraban, así las fosas, ya pues no tenían realmente nada de higiene y demás. Algunos podían llegar a atención médica incluso ya hasta gusanados, ¿no? Por obviamente a lo mejor moscas que había, o a lo mejor algún tipo de parásito, y así. Y pues ver, en este caso, algún enfermero o enfermera, ver que llega un soldado en esas condiciones, como dices tú, ya no le dan así como que esperanzas, ¿no? Ya es como de, pues, se hace lo que se puede. Y recapitulando también un poquito ya sobre todo esto, sobre las enfermedades, la guerra de trincheras, la vida sobre las trincheras, sobre la muerte de ellos, todo muy trágico, pero vamos con un apartado que tenemos un dato curioso muy muy padre, y esto a lo mejor personas no lo sabían, y si no lo sabían coméntenlo, ya saben que se les va a dar una mención a las personas que lo quieran comentar o que quieran agregar también un dato curioso. Esto decía así, esto pasó verídicamente en la Primera Guerra Mundial, en la Navidad de 1915, o sea, apenas 4 meses de haber iniciado la guerra, 4 o 3 meses de haber iniciado la guerra. Esto pasó, esto es verídico, hay fotos, e incluso el lugar donde se hizo, hay un monumento, si un día llegan a ir. Es en el país de Alemania, que se realizó en Frankfurt en 1915 de la Navidad. Esto sucedió como así, se los vamos a relatar un poquitito. Aproximadamente 100,000 soldados británicos y alemanes participaron en el cese informal de hostilidades a lo largo del frente occidental. Los alemanes en esa noche de Navidad colocaron velas en sus trincheras y adornos de Navidad. Pues ya habían arbolitos por ahí también. Luego continuaron celebrando, cantando villancicos. Los británicos respondieron de la misma manera. Todo era muy cálido realmente. Las dos partes continuaron gritándose, saludándose. Todo era como, no pasa nada, todo está bien. O incluso algo muy increíble de ambos bandos, ¿no? Y más adelante o poco después hubo donde se intercambiaron pequeños obsequios como comida, tabaco, alcohol y regalos como botones y sombreros. Esto yo creo que también fue algo muy irreal. Yo creo que para los soldados ver, presenciar y sentir eso, que tú estás del otro lado esperando a que tu enemigo te ataque o que ellos te vayan a atacar o tú atacar, y de repente ver que ya es como tu Navidad. Estás lejos de casa, ya no estás con tus hijos, estás en una trinchera con personas desconocidas, que esas personas desconocidas se hicieron parte de tu vida, parte de tu día a día, parte de tus amigos, incluso también los se pueden considerar como un círculo social. Entonces te imaginas en ese momento que ambos bandos dijeron como de, pues hoy no quiero pelear, hoy quiero pasarla bien, hoy es Navidad. ¿O tú qué opinas, Derek? Sí, claro, porque como dices, eran sucesos como irreales. Y pues imagínate, a lo mejor fue tal vez su última Navidad de muchos de los soldados.
Por ejemplo, también cuando hacían así como que la tregua entre ellos, que duró así unas pocas horas, y muchos de los soldados, fíjate que no tenían como que esa malicia de decir, ay, voy a matar, tengo ganas de matar. O sea, eran, digamos, ordenados a matar. Eran ordenados a matar, a asesinar a los contrarios. Y qué triste debió ser que después de Navidad, 1 o 2 días después de Navidad, otra vez a hacer una masacre entre ellos. O, por ejemplo, lo que mencionábamos hace rato, los soldados que ya estaban en agonía, enfermos, pues no podían disfrutar la Navidad. Incluso también, fíjate, hay que ponernos a pensar qué debieron haber dicho las familias de los soldados que estaban en la guerra, los niños, las esposas, que tenían la esperanza de decir, ay, pues mi esposo va a regresar, mi marido va a estar otra vez con nosotros, sin que todos se imaginaran que posiblemente iba a ser la última vez que iban a ver a esos soldados. ¿O tú qué piensas, mi buen Edgar? Sí, como tú lo mencionas, es algo como muy trágico que sus esposas, y más si tenían hijos, era como va a regresar esta Navidad, no va a regresar, todavía vive, o incluso viven con la incertidumbre de que están esperando la carta del regimiento de que ya su marido ya falleció, lo mataron en combate y todo eso. O sea, imagínate también esa incertidumbre, porque a lo mejor si vas a la guerra y no tienes familia y nada, pues bueno, ya a lo mejor pues ya morirás y pues es parte ya de ti, ¿no? Ya nadie se va a preocupar por ello. Pero si ya tienes una familia, un núcleo familiar ya muy centrado, imagínate todas esas personas que vivían con ese trauma de que les llegó ya su carta a su casa de que su marido ya falleció en tal combate, en tal país y en tal excursión. Es muy triste, ¿sabes? Pero bueno, retomando un poquito sobre lo que sucedió en la tregua de Navidad. Esta tregua, pues bueno, fue algo como de yo quiero paz hoy, tú también hoy, esta noche al menos vamos a pasarla bien, te digo, o sea, intercambiaron comida, tabaco, alcohol y regalo como botones y sombreros. Que va a haber sido muy muy padre ese momento. Pero también hay un relato no verídico, pero se supone que sí pasó, donde divisiones de alemanes y divisiones británicas sacaron un balón. Bueno, alguno de ellos dos traía algún balón y se pusieron a jugar fútbol en la nieve. Esto lo digo que es algo como muy irreal, porque yo creo que nadie traía un balón en un batallón, considero yo. Entonces, pero si sí realmente pasó, qué bueno, qué momento tan increíble ha de haber sido esa noche del 24 de diciembre de 1915. Fue una noche entonces muy mágica para todos los que estaban ahí jugando en los batallones. Y bueno, pues vamos a una breve pausa. Los dejamos con otros equipos muy muy buenos, que les vamos a dejar aquí su sintonía y su emisora. Por favor, escúchenlos, son realmente muy buenos. Unos hablan sobre psicosis mortal, uno es de psicosis mortal, que habla sobre asesinos seriales, tanto de aquí nacionales mexicanos y unos que otros internacionales. El Rincón Abstracto, un poco de radioobras muy muy buenas, muy relatadas, específicamente muy muy buenas. Y los otros son de entretenimiento y cosas de interés que uno va teniendo con el día a día de su vida. De la emisora Radio Redger. Y bueno, vamos a un corte muy rápido y regresamos. Aquí estoy, pidiendo perdón, no obstante que sé que iré al infierno. Esta es una de las frases de una de nuestras asesinas seriales, de las cuales hablaremos el jueves, a las 8 de la noche, en Psicosis Mortal por Radio Utopía. Prepárate para una experiencia radiofónica única. Llega a tus oídos El Rincón Abstracto. Sumérgete en un mundo de pensamiento profundo, arte conceptual y conversaciones intrigantes. Cada semana, nuestro programa te llevará a un viaje mental que desafiará tus límites y te inspirará de maneras inesperadas. Únete a nosotros todos los jueves a las 5 de la tarde para una dosis de pensamiento abstracto y reflexión profunda. Sintoniza El Rincón Abstracto solo en Radio Utopía. En Radio Redger no solo escuchas, te conectas.
Abordamos temas sociales e informativos que te mantendrán conectado con el mundo. Siente la conexión. Siente Radio Redger. Y regresamos una vez más aquí a Radio Utopía. Nosotros somos los Rorros de Coacalco. Ya casi nos despedimos de todos ustedes, no sin antes mencionarles y hacer una recapitulación de nuevo, porque a lo mejor se perdió la emisión o porque llegaron tarde. Esto es sobre la guerra de trincheras, que esto habla sobre que el soldado se tenía que cubrir en unas trincheras prácticamente y no estar a descubierto del enemigo, sobre su vida dentro de las trincheras y un cierto porcentaje que nada más se le daba de vida al soldado en el frente. También hablamos sobre la muerte de las trincheras y el porcentaje igual que manejaron algunos soldados de la guerra o algunos batallones. Sus enfermedades, que esto era como lo más grandioso que había dentro del batallón, y con la comida, con el agua, porque pues también ellos se enfermaban de una manera muy grave, ya sea con el tifus, con la fiebre de tifoidea, el cólera y la disentería. Esto era muy grave. Ya dijimos sobre ahorita el dato curioso de la tregua navideña y sobre el partido de fútbol que hubo entre alemanes y británicos en Frankfurt de 1915, el 24 de diciembre. Y haciendo ya mención a comentarios, Hormiga 6793 nos comenta: felicidades, es excelente información y objetiva para reflexionar sobre los actos de la humanidad. Muchísimas gracias, Hormiga. Nosotros te mandamos un saludo enorme a ti y a toda tu familia, y espero que nos sigas sintonizando el día martes de 7 a 8 pm en tu canal favorito de guerra. También tenemos a Emma Salas 6207, excelente información, dice que es maestra, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo, y también lo mismo, ya sabe dónde sintonizarnos, por Radio Utopía. Y nosotros somos los Rorros de Coacalco. Prácticamente ya nos estamos despidiendo. Que tengan una linda velada y muchísimas gracias por escucharnos. Estoy de la mano con mi compañero Derek. Así es, mi buen Edgar, y pues esto fue todo por nuestra segunda emisión de la Primera Guerra Mundial y de estos datos curiosos. Fíjate que todo fue muy interesante, la verdad. Quedé como que muy impresionado con todos los datos que mencionábamos, mi buen Edgar. Sí, exactamente, todo fue muy preciso y muy detallado para las personas que aún no tenían como el conocimiento de lo que hubo en la Primera Guerra Mundial. Y traten de seguirnos en nuestras redes sociales, en Radio Utopía, Facebook e Instagram también, y aquí en YouTube. Les dejamos el apartado de comentarios por algún dato curioso, alguna pregunta o algún saludo que ustedes quieran mandar. Será bien recibido para nosotros y en la siguiente emisión será mencionado. Y también tenemos el servicio de llamadas. Les decimos el número para que se puedan comunicar aquí con nuestros ingenieros. Y es así, es 55 19 69 87 30. Lo volvemos a repetir para todas esas personas que no escucharon, no entendieron o que no pusieron atención. Les va de nuevo. El número es 55 19 69 87 30. Con este número podrán sintonizarnos y hacernos preguntas. Y vamos a hacer esto más dinámico y que no nada más hagan los temas de nosotros. También nos gustaría que ustedes nos escribieran aquí, ya sea en redes sociales o mediante YouTube. Nos escribieran sobre el tema que quieren que nosotros hablemos, y en la siguiente emisión lo vamos a estudiar y analizar, y les daremos obviamente la mención a la persona que nos dijo esto, para poder así abarcar muchísimos temas, y no nada más el que uno tiene, sino el de todos, y aprender de todos un poco. Y pues bueno, eso creo que ha sido todo de nuestra parte. Nosotros somos los Rorros de Coacalco. No olviden sintonizarnos por Radio Utopía. Y estos fueron datos curiosos sobre la Primera Guerra Mundial en nuestra segunda emisión. Aquí voy de la mano con mi compañero Edgar. Y que estén muy bien y que se la pasen de lo mejor.